Este simposio se cierra con una conferencia del doctor Helmut Renke, que ya ha sido presentado y que todos conocen, y que nos acompaña a la distancia y a quien le agradecemos nuevamente su presencia. El título de la conferencia es Anticuerpo antinefrina en el síndrome nefrótico, el verdadero factor de permeabilidad. Gracias, doctor Renke, y le pasamos el micrófono y les pedimos al equipo de control de audiovisual que lo pongan en pantalla. Muy gracias. Se escucha muy bien. Gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. Ok, creo que ya casi estamos ahí. Desafortunadamente no la veo. Voy a hacerlo de nuevo. A compartir la pantalla. No sé si ustedes ven mi pantalla ahora. No. No me permite compartir mi pantalla. A ver, por un momento se vio aquí en la pantalla que ve el ponente, pero no se vio en la general. Si nos pueden ayudar desde allá de audio y video. Modo presentación, si le están pidiendo que por favor lo ponga otra vez en modo presentación, doctor. Ahí va. Aquí ya se ve. Aquí abajo, aquí la estoy viendo, pero no se ven en el público. F5. El doctor ya presentó 3 casos. Listo. Gracias, Helmut. Ya estás en pantalla. Estoy en pantalla con la primera diapositiva, ¿sí? Sí, señor. Ok, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Desde luego me voy a referir hoy día a los estudios más recientes que hemos hecho en nuestro grupo sobre el factor de permeabilidad, tal como lo decía el título de mi charla. Desde luego, la célula importante en todas las proteinurias es el podocito, que lo tienen visto en la pantalla, lo están viendo en la pantalla ahí con sus interdigitaciones múltiples. Desde luego, cuando nosotros vemos al microscopio electrónico por transmisión, la pared capilar, el podocito aparece con estas interdigitaciones o los pedicelios separados uno del otro por el diafragma de filtración, que lo están viendo ustedes aquí. Y ese diafragma de filtración, desde luego, está compuesto principalmente por una proteína única, la nefrina. Ahora, cada vez que el daño de la pared capilar ocurre a nivel distal, a nivel del podocito, ustedes van a tener proteinuria. Pero cuando el daño es proximal a nivel del endotelio, la manifestación morfológica es de una inflamación o una trombosis, y clínicamente, desde luego, con una glomerulonefritis o un estado trombofílico, una angiopatía trombótica. Ahora, cuando el daño ocurre a nivel del epitelio, se transforma estas interdigitaciones en un epitelio continuo, sin los diafragmas de filtración, y más allá hay desprendimiento de los podocitos de su membrana basal, dejando regiones de la pared capilar, por decirlo así, desnudo de epitelio. Son estas regiones desnudas del epitelio las que sufren una hiperfiltración, si ustedes quieren, puesto que hemos removido el tercer resistor de la pared capilar, el primero siendo el endotelio, el segundo resistor la membrana basal propiamente tal, y el tercer resistor el diafragma de filtración. De modo que en estado proteinúrico, cuando hay fusión o desaparición difusa pedicilar, ustedes van a también encontrar muchas veces estos defectos, que son los defectos que permiten
el pasaje de albúmina, que normalmente es reflejado por las cargas negativas del endotelio, y en este caso, cuando hay una hiperfiltración focal a nivel de la membrana basal desnuda, ustedes van a tener una convección no solamente de agua y electrolitos, sino también una convección de la albúmina. De modo que cada vez que uno ve un paciente con albuminuria, ustedes tienen que asumir que hay alguna lesión podocitaria. Esa lesión puede ser difusa, resultando en un síndrome nefrótico, o puede ser una lesión más bien focalizada, resultando en una proteinuria no nefrótica. De modo que nosotros sabemos cuando el daño difuso, ese daño difuso puede ser genético, por ejemplo, cuando tenemos un síndrome nefrótico congénito de Finnish type, por defecto del gen que produce la nefrina, ustedes van a tener un síndrome nefrótico. No es extrañar, por consiguiente, que el daño adquirido del podocito también se centre a nivel de la nefrina, y ya vamos a discutir eso. Aquí ustedes tienen el ejemplo de la podocitopatía genética difusa con daño podocitario difuso, como lo mencioné, debido al defecto en el gen que produce la nefrina, que es una de las proteínas más importantes del diafragma de filtración. Estos niños nacen del primer día con síndrome nefrótico, y la biopsia en esos casos demuestra la desaparición completa de los diafragmas de filtración, o existen los diafragmas de filtración, y estos desmosomas modificados están reemplazados aquí por junturas intercelulares común y corriente. No hay nefrina, por consiguiente no hay diafragma de filtración, y por consiguiente hay áreas regiones de la pared capilar desnuda de epitelio. Ahora, las lesiones adquiridas, desde luego, las lesiones adquiridas son la enfermedad por cambio mínimo en general y la esclerosis focal y segmentaria primaria o idiopática. Yo no considero estas dos entidades distintas, yo las considero una lesión única, la podocitopatía difusa adquirida, y cuando la pesquisamos en forma temprana, se va a presentar con la morfología de enfermedad por cambio mínimo. Cuando nos demoramos en el diagnóstico histopatológico y la biopsia ocurre dentro de unos pocos meses de la instalación del síndrome nefrótico, ustedes van a encontrar muchas veces ya sea tip lesion o ya sea esclerosis focal y segmentaria, que en el contexto de una podocitopatía difusa la llamamos primaria idiopática. Ahora bien, en los casos de enfermedad por cambio mínimo, habitualmente no vemos gran anormalidades en la histopatología. Y aquí, sin embargo, el daño es difuso a nivel del microscopio electrónico, y ustedes ven acá una desaparición completa de los diafragmas de filtración, un podocito completamente simplificado, o lo que mal llamamos fusión, y comparado con el normal, ustedes pueden ver claramente que el daño es difuso del podocito. Aquí ustedes ven los detalles al microscopio electrónico que les mencionaba cuando hay desprendimiento del podocito y hay regiones de la pared capilar desnuda de epitelio. Son estas las regiones que son hiperpermeables. Hay aumento de la convección, y no solamente de agua y electrolitos, sino también convección de albúmina y otras proteínas plasmáticas. De modo que este es el equivalente que yo les mostraba acá en el esquema de la proteinuria, cuando la pared capilar no tiene una cubierta epitelial, o cuando el diafragma de filtración ha sido al punto de desaparecer. Ahora, durante los últimos 10 o 15 años, nosotros habíamos observado repetidamente en pacientes con ya sea enfermedad por cambio mínimo o esclerosis focal y segmentaria primaria, veíamos un decorado fino de IgG en la región de los podocitos, vale decir, más que nada en el espacio urinario.
Este decorado fino, punteado que lo ven aquí ustedes, no sigue la membrana basal, lo que es habitual en la nefropatía membranosa, sino más bien está ubicado este punteado fino que nosotros llamamos dusting o empolvoramiento, si ustedes quieren, de IgG sobre la superficie del podocito. Aquí ustedes tienen un caso más dramático en que el punteado es un poco más evidente en un caso de esclerosis focal y segmentaria primaria. De modo que la hipótesis que nosotros nos formulamos en esos momentos es que la podocitopatía difusa adquirida, ya sea enfermedad con cambio mínimo o esclerosis focal y segmentaria, es causada por autoanticuerpos de la clase IgG con un blanco localizado en el podocito. Nosotros no sabíamos en ese momento dónde, pero estábamos seguros que era el podocito el blanco de esta autoinmunidad limitada. Entonces, lo que hicimos en este caso fue teñir simultáneamente los glomérulos con antinefrina, con un marcador de la nefrina en rojo y con la IgG en verde. Y ustedes ven aquí en pacientes con enfermedad por cambio mínimo que son positivos para esto, empolvoramiento fino, ustedes ven el color amarillo frecuentemente. Esta sobreposición del rojo y del amarillo no se veía en pacientes con enfermedad por cambio mínimo sin este decorado fino de IgG y tampoco se veía desde luego en otras causas nefrótico como lo es la enfermedad membranosa, la glomerulopatía membranosa. Aquí ustedes ven con un sistema un poco más sofisticado de microscopía con iluminación estructurada de super resolución. Ustedes ven la sobreposición del verde y del rojo que les da el color amarillo en pacientes con enfermedad por cambio mínimo que son positivos para este decorado fino de IgG sobre el podocito. Desarrollamos entonces un sistema de ELISA para pesquisar los anticuerpos antinefrina en la circulación y de hecho aquí ustedes tienen resultados sobre un umbral. Todos los pacientes con este empolvoramiento fino de nuestra casuística tenían una ELISA positivo para anticuerpos contra nefrina, lo que no existía en pacientes con sin esa tinción o en pacientes normales. Nuevamente, como les digo, la sobreposición de la IgG en verde y la nefrina, la tinción para la nefrina en rojo, ustedes ven el verde donde coinciden ambas proteínas. En una cohorte del grupo de Neptune hicimos estos análisis, ELISA y desde luego la inmunoprecipitación y ustedes ven en este caso 11 casos del grupo de Neptune de niños con enfermedad por cambio mínimo en que se habían tomado muestras pre y post tratamiento y ustedes ven que en el pretratamiento durante la fase nefrótica los pacientes tienen títulos de antinefrina en la circulación bastante alto y cada vez que responden al tratamiento ustedes ven que ese título de anticuerpos antinefrina desaparece y también desaparece la capacidad de inmunoprecipitar nefrina con el suero de estos pacientes. De modo que anticuerpos antinefrina circulantes coinciden con la actividad del síndrome nefrótico, desaparecen de la circulación cuando el paciente responde al tratamiento. Aquí ustedes tienen la relación entre el título de anticuerpo antinefrina con el tratamiento y la desaparición de la inmunoprecipitación. Y ustedes ven aquí cómo los pacientes responden, en este caso, al tratamiento, en este caso un paciente con enfermedad por cambio mínimo, fue tratado con ya sea esteroide o rituximab. Esteroide en rojo, aquí ustedes ven cómo disminuye la proteinuria y cómo desaparecen los títulos de antinefrina en cada uno de los 4 casos que les estoy mostrando aquí. De modo que la podocitopatía difusa con cambio mínimo, con decorado fino de IgG, lo que llamamos fine dusting en el podocito, es una enfermedad por anticuerpos antinefrina y como ustedes saben, la nefrina es localizada a nivel del diafragma de filtración.
Ahora, ¿qué sucede en la esclerosis focal y segmentaria primaria o idiopática? Que generalmente se diagnostica un poco más tarde que la enfermedad mínima, cuando ya hay colapso de capilares y lo que llamamos esclerosis focal y segmentaria. Aquí ustedes tienen un ejemplo de una biopsia que se tomó en forma tardía dentro del cuadro nefrótico. Y este paciente tiene ya tip lesion, aquí ustedes tienen las células espumosas a nivel del polo tubular de este penacho glomerular. El paciente tenía un daño difuso al microscopio electrónico, como lo ven aquí, desaparición completa de los pedicelios y de los diafragmas de filtración. Y este paciente tenía nuevamente decorado fino de IgG sobre los podocitos, la sobreposición en la microscopía por inmunofluorescencia confocal, el verde y el rojo dando el color amarillo, daño difuso de los pedicelios y capacidad de inmunoprecipitar nefrina con el suero de estos pacientes. Aquí un aumento mayor para que ustedes puedan apreciar el grado de la tinción con IgG de la superficie de los podocitos aquí a este nivel. Aquí ustedes tienen cómo este paciente respondió en un paciente con una proteinuria recurrente en el trasplante. Nuevamente este paciente fue tratado, como ustedes ven aquí, cuando la creatinina baja, apenas aparece una función adecuada del glomérulo, ustedes ven un aumento importante de la proteinuria que llevó en este caso a 35 gramos por 24 horas en la proteína en la razón de proteína con creatinina. El paciente es tratado, los anticuerpos antinefrina caen desde luego, deja de inmunoprecipitarse nefrina con los anticuerpos en la circulación y una respuesta favorable al tratamiento, en este caso con plasmaferesis, con rituximab, como está indicado aquí en esta gráfica. Aquí ustedes tienen la microscopía de luz, en este caso, perfectamente normal, una lesión recurrente que recurre como enfermedad por cambio mínimo, desaparición completa de los pedicelios y, desde luego, el decorado fino de IgG sobre el epitelio glomerular. No es de extrañar estos hallazgos en estos pacientes, puesto que ya en 1972 Hoyer y su grupo en Minnesota, un grupo de nefrólogos pediátricos, ya había sospechado que la enfermedad por cambio mínimo, la esclerosis focal y segmentaria primaria o la esclerosis focal y segmentaria recurrente en el trasplante comparten la misma fisiopatología y etiología, y es ahí donde nació el concepto del factor circulante de la permeabilidad. Ya Hoyer entonces sospechaba que estas lesiones, estas enfermedades, estas condiciones son las mismas, una sola condición, vale decir, una enfermedad causada por algún factor misterioso en el momento de permeabilidad. Desde luego, desde entonces han habido muchos intentos de cualificar, de buscar este factor de permeabilidad glomerular. Ya Virginia Seven en 1993 sospechaba que era algo como una proteína que se fijaba a la proteína A del estafilococo, y son generalmente inmunoglobulinas las que se fijan, pero no fueron capaces de demostrar que el factor de permeabilidad es un anticuerpo. Eventualmente han habido muchos candidatos para este factor de permeabilidad, ninguno yo creo es el verdadero. En resumen y en conclusión, nuestra hipótesis inicial era que un autoanticuerpo contra un antígeno podocitario es el factor de permeabilidad, y estos anticuerpos tienen un rol clave en la patogénesis de las podociopatías difusas adquiridas.
un elemento del diafragma de filtración es el blanco más probable de estos autoanticuerpos por el efecto que tiene en el podocito. Nosotros encontramos que en un 60-70% de pacientes con enfermedad por cambio mínimo y esclerosis focal y segmentaria, 70% en enfermedad por cambio mínimo, aproximadamente 60% en los enfermos con esclerosis focal y segmentaria idiopática, encontramos un decorado fino de IgG que se colocaliza con la nefrina en estudios de inmunofluorescencia confocal y microscopía de estimulación estructurada de superresolución. Nuestros estudios han demostrado que una fracción importante de pacientes con enfermedad por cambio mínimo tiene autoanticuerpos circulantes contra la nefrina. También hemos comprobado autoanticuerpos semejantes en pacientes con esclerosis focal y segmentaria, como ya les menciono, y en pacientes con un síndrome nefrótico recurrente en el trasplante. Hemos desarrollado un test serológico, una ELISA, para pesquisar y estimar las concentraciones del anticuerpo antinefrina en el suero de los pacientes afectados, y la presencia de estos autoanticuerpos se correlaciona muy bien con la actividad de la enfermedad, es decir, con el grado de proteinuria o con la desaparición de la proteinuria una vez que estos pacientes han sido tratados en forma efectiva. Nuestros estudios identifican la etiopatogenia de una condición enigmática que ha persistido por décadas como un desafío para la comunidad médica, y este trabajo sirve de base estructural objetiva para definir un subgrupo de pacientes con síndrome nefrótico como una enfermedad autoinmune y proporciona una razón fundamental para el uso de terapias dirigidas a los linfocitos B y para estimular el desarrollo de métodos para inducir, ojalá en algún futuro próximo, una tolerancia inmunológica más específica de la que usamos actualmente. Bueno, les quiero mencionar las personas que estuvieron involucradas, desde luego, de nuestro Departamento de Patología en el Brigham and Women's Hospital, nuestros colegas, los clínicos en nefrología, y los colegas en Boston Medical Center, que contribuyeron con casos y con anticuerpos, desde luego, con colegas de la Mayo Clinic, nuestros fellows de años atrás. En el Boston Children's Hospital tuvimos algunos colegas de nefrología, y desde luego las gracias también van al grupo de Neptune, que nos proporcionaron los sueros antes y después del tratamiento de los pacientes que nos dieron. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Helmut. Muchas gracias. Va a haber tiempo para 2 preguntas, mientras tanto voy preguntando yo. Helmut, tiraste por la borda lo que dicen los textos de hace los últimos 60, 70 años nada más, con respecto a que la enfermedad de cambios mínimos y focal y segmentaria es negativa a la inmunofluorescencia. Digamos, apenas esa transgresión. Ahora yo quiero preguntarte 2 cosas. Una, que tu mente tiene que haber sospechado alguna etiología de los pacientes que no tienen el dusting de IgG. ¿Cuál te parece que puede ser la causa de ese 30 o 40% de casos que no tienen ese puntillado fino de IgG? Bueno, puede ser que el blanco sea otros antígenos que están localizados cerca o son parte del diafragma de filtración. Es posible que, tal como en la enfermedad membranosa, existan otros blancos, otros antígenos. Hoy en día sabemos que en la membranosa hay por lo menos 15 o 16 antígenos distintos que dan el mismo patrón. De modo que no sería inesperado encontrar que otros antígenos, otras proteínas cercanas al diafragma de filtración o que participan del diafragma de filtración sean otro blanco. La otra posibilidad es que los pacientes que son negativos para este decorado fino son pacientes que han exhaustado la nefrina y que no la podemos encontrar tampoco ya en la microscopía de inmunofluorescencia. Esa es otra posibilidad. De modo que hay 2 posibilidades. Yo creo que la primera es la más probable, que hayan otros antígenos por descubrirse, desde luego, que puedan ser autoantígenos y que desarrollen esos pacientes anticuerpos contra otras proteínas cercanas al diafragma de filtración.
Bien. Y la segunda pregunta era, ¿ese método por ELISA de detectar los autoanticuerpos contra nefrina, ¿está disponible comercialmente o lo estará pronto? Bueno, es como todas las cosas en medicina, se demora mucho en comercializarse. Nuestro hospital no tiene interés en comercializarse, de modo que tuvimos que contactar una firma, en este caso una firma en Alemania, y ellos están desarrollando la ELISA como la ELISA para la fosfolipasa, el receptor de la fosfolipasa A2, que está ahora comercialmente disponible. De modo que yo espero que dentro de un año o algo así, tengamos un ELISA ya disponible para el diagnóstico. Es muy importante esto, de luego, en los pacientes que se van a trasplantar, en los niños que no se pueden biopsiar, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Marcelo de Rosas tiene una pregunta para ti. Una pregunta, doctor. ¿El estudio ELISA es específico? O sea, ¿lo testearon en otras causas de síndrome nefrótico y dio títulos bajos? ¿Podría reemplazar el día de mañana la biopsia en adultos? Oh, absolutamente. Tal como el ANCA hoy en día en muchos centros ha reemplazado la biopsia para la rápidamente progresiva, y tal como la pesquisa de los anticuerpos en el caso de una membranosa ha reemplazado la biopsia. No me cabe duda que nuestros años como patólogo renal están contados. Cristian Kramer, última pregunta y nos echan. Doctor Renke, primero, muchísimas gracias por la charla tan interesante. Entonces, si usted, digamos, ve como parecido, como igual, los dos mecanismos, tanto para la esclerosis focal y segmentaria primaria como la secundaria, en donde nosotros tenemos todas esas clásicas clasificaciones en el obeso, en el monorreno, en el que ha tenido algún tipo de, digamos, de injuria glomerular, y el otro glomérulo, entre comillas, sano hacia la esclerosis, rompemos la hoja y la tiramos del libro. En los casos que usted menciona, es una esclerosis focal secundaria a la hiperfiltración, secundaria a las adaptaciones. De modo que no hay, y ese es el problema. Las dos condiciones, la idiopática primaria y la secundaria, tienen la misma presentación, la misma cara, esclerosis focal y segmentaria. Y desafortunadamente, las clasificaciones que usted está haciendo mención son clasificaciones morfológicas que no sirven de nada. Es decir, es contraproducente usar esas clasificaciones. No interesa cuál es el tipo de esclerosis focal y segmentaria por la clasificación de Columbia. Interesa saber si los pacientes con esclerosis focal y segmentaria tienen una podocitopatía difusa y por consiguiente potencialmente esta autoinmunidad, o si tienen una podocitopatía secundaria a adaptaciones, a obesidad, secundaria a obesidad, secundaria a nefritis, a una lesión por ¿cómo se dice?, por reflujo, por ejemplo, o pacientes con monorrenos, etcétera, etcétera. Eso es otro tipo de esclerosis focal y segmentaria. Fisiopatológicamente hay que definir estas lesiones de esclerosis focal y segmentaria, no por la cara morfológica que tienen. De modo que yo nunca uso la clasificación de Columbia, por muy popular que sea, pero porque no sirve. Lo importante es saber cuál es el mecanismo fisiopatológico que lleva a la esclerosis focal y segmentaria. No sé si le respondí la respuesta, la pregunta. Bueno, nos están amenazando de muerte para que dejemos la sala. Vamos a hacer una pausa y después seguimos con unas conferencias espectaculares. Muchas gracias a todos y a los panelistas.